Hoy es 23 de julio de 2024, es martes y vamos a ver qué ha pasado esta semana en inteligencia artificial. Qué cosas interesantes han pasado esta semana. O sea, cada vez voy a tener que poner más interesante, porque pasan tantas cosas cada semana que ya literalmente hacer un resumen de todo lo que pasa es imposible. Pero incluso resumir todo lo interesante que pasa es imposible. Así que, en fin, ya me olvido de lo de intentar meterlo en media hora porque yo creo que yo creo que en todo lo que llevamos de 2024 no he metido ni un episodio en media hora. Es alucinante. Que cuando empecé esto, yo lo hacía una vez al mes y muchas veces no llegaba a media hora en el mes. Y ahora estamos hablando de más de media hora cada semana. En fin, terminemos la introducción, vamos al grano porque si no va a ser en vez de más de media hora, más de una hora, que espero que no. Vamos con la parte de negocios. Un particular, ha hecho un anuncio de Volvo, ha elegido la marca Volvo, y lo ha hecho utilizando el modelo de vídeo de Runway, del que ya os hablé en otros episodios, y el tipo ha dicho que le llevó menos de 24 horas hacer el anuncio. El resultado es espectacular, os dejo el link al vídeo en las notas. Es un anuncio, vamos, que podría pasar perfectamente por un anuncio hecho por una productora con su PPM, su casting, su selección de localizaciones, postproducción, todo lo que queráis. Bueno, pues todo eso hecho en 24 horas, en menos de 24 horas, un tipo con un ordenador en su casa. Así que una nueva advertencia con letras rojas y luminosas a toda la industria de producción de vídeo en general y específicamente a la de producción de vídeo publicitario. La división de inteligencia artificial de X, la red social antiguamente conocida como Twitter, es decir, Elon Musk para entendernos, ha activado esta semana un clúster de servidores, lo que él llama un clúster de supercomputadores, porque para Elon Musk las palabras que usamos la gente normal no existen. Él tiene que hablar de otra manera. Bueno, pues ha activado lo que siempre hemos llamado un centro de datos, en el que trabajan 100.000, no personas, sino 100.000 chips GPUs de NVIDIA del modelo H100, y lo ha puesto en marcha en Memphis, Tennessee. Es el clúster de entrenamiento de inteligencia artificial más grande del mundo en este momento, y se estima que X ha invertido entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en la joyita. Y todos asumimos que lo ha montado para entrenar al Grok, que es su LLM, Grok, Grok terminado en K, no terminado en Q, como la plataforma de inferencia a través de las Language Processing Units propias. Ese Grok terminado en Q lo he recomendado varias veces. El Grok terminado en K de X no lo recomiendo nada. Pero bueno, vamos a ver si con este nuevo clúster de supercomputadores pues se vuelve un poco más listo de lo que era hasta ahora. La tercera noticia de negocios tiene que ver con Meta y con Apple, porque las dos empresas han tomado la decisión de no lanzar sus modelos de lenguaje multimodales en Europa en el caso de Meta, cito textualmente, falta de claridad de los reguladores. Ya sabéis el dicho que cada vez se repite más, de que Estados Unidos inventa, China fabrica y Europa regula. Mira, aquí no hacemos nada, literalmente, o sea, ni pensamos ni fabricamos, pero lo que sí que hacemos en Europa es sacar leyes para todo lo que piensan y fabrican los demás. Además, las sacamos, en este caso por lo visto, de una manera un poquito genérica y vaga, como no puede ser de otra manera, con una tecnología que tal como la conocemos hoy tiene poco más de un año o dos, y obviamente las empresas que se dedican a eso y que saben bastante más que los reguladores europeos, pues creen que las leyes que les estamos imponiendo en Europa los dejan un poquito a los pies de los caballos, en el sentido de que las leyes son tan ambiguas y tan amplias que no se sabe muy bien cuándo les estás cumpliendo y cuándo no. Así que Meta ha anunciado, Apple ya lo había dicho algunas semanas atrás, Meta lo ha anunciado esta semana, que de momento desde Europa no podremos usar sus modelos multimodales, y con Apple, pues ya digo, 3/4 de lo mismo, solo que ellos lo habían dicho antes. La cuarta noticia de negocios tiene que ver con Fei-Fei Li. Fei-Fei Li es conocida también como la madrina de la inteligencia artificial, es una de las grandes pioneras del campo, y ella está, no sé si además de eso tiene otros trabajos, digamos, en sus horas libres, pero ella está en la Universidad de Stanford y acaba de poner en marcha una startup que en 4 meses ha conseguido que tenga una valoración de 1.000 millones de dólares. En concreto, ha levantado esta semana 100 millones de euros más,
de varios de los sospechosos habituales. Uno de ellos es Andresen Horowitz, que creo que ya ha salido por aquí en el podcast muchas veces, porque estos tíos están en todas, sobre todo en todas de los que tienen nombre, y Fei Li tiene nombre, con lo cual no le ha debido costar mucho convencerlos. Esta startup se va a dedicar fundamentalmente a desarrollar inteligencia espacial. Esto es algo que ya he mencionado alguna vez, que es, hasta ahora tenemos modelos que son capaces de ver, en el sentido de describir lo que les entra por la cámara o de producir imágenes y vídeos a partir de texto. Son capaces de ver, pero no son capaces de entender lo que están viendo, en el sentido de que, por ejemplo, a un robot le cuesta entender en una habitación qué está más cerca de él, qué está más lejos de él, con qué objetos se puede chocar y con qué objetos no se puede chocar. Esta navegación espacial, que es literalmente como se suele llamar esto, es a lo que se va a dedicar, no a la navegación en sí, sino a conseguir la inteligencia espacial que se necesita para hacer navegación espacial en los robots. Es decir, que se puedan mover por un espacio tridimensional entendiendo el entorno en el que están. No solamente viéndolo, no solamente sabiendo qué es una mesa y qué es una puerta y qué es un pasillo, sino entendiendo que por la puerta tienes que pasar para ir a la habitación de al lado y que con la mesa, si sigues en la dirección de la mesa, llegará un momento en el que te chocarás contra ella y a lo mejor te desmontas uno de tus brazos robóticos o una de tus piernas robóticas. Bueno, pues aparentemente este es el propósito de esta nueva startup de Fei Li. Y la quinta y última noticia de negocios tiene que ver con una noticia que a su vez ya mencioné aquí hace algunas semanas, creo, y era que la empresa Agility Robotics había conseguido el primer contrato comercial para su robot humanoide Digit. Era un contrato que firmó con una empresa que se llamaba Spanx, una empresa de Georgia, y esta semana han dado cifras sobre cuánto están cobrándole a la empresa, a Spanx, por cada robot que le mandan. Se los están vendiendo en modalidad de, digamos, pago por uso. Yo no te vendo el robot, sino que te cobro por horas, como si fuera un trabajador, como si fueras una ETT de robots. Que, por cierto, ahora que no digo, me parece que es un negocio que no digo que esté a la vuelta de la esquina, porque en robots, por lo que os cuento, ya os podéis hacer una idea de que no estamos a punto de tenerlos listos para que nos sustituyan a todos, pero el día que estén listos para eso, una ETT de robots es un negocio que yo creo que es inmediato. Bueno, pues según el CEO de Agility Robotics, les están cobrando aproximadamente $30 por hora de robot, que podríamos decir, esto es muy caro, porque claro, esto si asumes una jornada, comparando con un trabajador, una jornada de 8 horas durante 5 días a la semana y durante un año, pues eso te supondría $62.000 si le tuvieras que pagar a un trabajador esos mismos $30 por hora. Y efectivamente es un sueldo muy alto para el tipo de tareas todavía básicas que hacen hoy los robots. Pero aquí hay que recordar dos cosas. La primera es que estamos empezando. De hecho, como os decía, este es el primer contrato comercial que consigue Agility Robotics. Y la segunda es que no hay que olvidar que el robot trabaja sin parar. Es decir, el robot no se distrae, el robot no comenta las últimas vacaciones con los compañeros de trabajo, el robot no va a la máquina de café, el robot no se queja, el robot no coge vacaciones, el robot no coge bajas, el robot no tiene que salir un día 2 horas antes para ir a recoger al niño de karate porque su marido no puede. Todas esas cosas, si se las tuvieras que pagar aparte al trabajador, pues entonces igual ya te estabas yendo cerca de esos $60.000 que te cuesta el robot. Pero insisto, la comparación principal es, esto está al principio, con lo cual los costes, como en todas las industrias, irán bajando una vez que acabemos de desarrollar los robots, porque ahora todavía estamos en la fase de construir el producto. Queda todavía muchísimo para que nos empecemos a plantear abaratar el producto. Pasamos a la parte de desarrollo de esta semana. En la subsección dedicada a nuevos modelos, versiones, bla, 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 intento, ya sabéis, aquí limpiar todo lo que puedo, porque aquí hay noticias a palas cada semana. Esta semana me he quedado con 3 relativas a nuevos modelos o versiones. La primera tiene que ver con Mistral, la empresa francesa, que ha estado últimamente muy activa a juzgar por la cantidad de cosas que ha anunciado de golpe. Por un lado, ha anunciado un modelo especializado en programación, al que ha llamado Mistral Mamba, y ya podéis deducir que si lo ha llamado así es porque lo han hecho efectivamente en colaboración con los creadores de Mamba. Mamba, os recuerdo que es la otra línea de desarrollo de LLMs, no basada en Transformers, sino basada en modelos de espacios de estado, State Space Models. Mistral ha anunciado también un modelo especializado en matemáticas y ciencias, en lo que los gringos llaman STEM,
y a ese modelo lo ha llamado Mathstral. Con los nombres, como veis, están súper creativos. En Mistral va a haber un departamento allí puesto de algo raro y produciendo nombres todo el rato. Y el tercero que han presentado esta semana le han llamado, un nombre un poco menos original, le han llamado Nemo, y es un modelo que han desarrollado en colaboración con NVIDIA. Y es un modelo open source, creo que incluso con licencia Apache 2.0, o sea, súper open source, un modelo de 12 billones de parámetros con 128.000 tokens de ventana de contexto, o sea, muy grande la ventana de contexto teniendo en cuenta el tamaño del modelo y teniendo en cuenta que es open source. No estamos tan acostumbrados a estos modelos de contexto, estoy fino hoy. No estamos tan acostumbrados a estas ventanas de contexto en modelos open source. Ole, ya lo he dicho. Por su parte, OpenAI también ha presentado modelo esta semana. Ha presentado una versión del ChatGPT 4o a la que ha llamado versión mini, que básicamente es lo mismo que en su día hizo Gemini con Flash, lo que hace Claude con Sonnet, es decir, es el modelo más básico y sobre todo más barato, que es de lo que se trata. Ya sabéis que esto tiene unos costes de inferencia gigantescos y para poder ofrecer un producto gratuito, un producto de prueba, pues todos estos gigantes intentan hacer una versión que les suponga menos sangría económica. Bueno, pues ChatGPT ha sacado el 4o mini. Por cierto, la O empezamos ya a dar por hecho que es de adorno, porque se suponía que la O venía de omnimodal, o sea que podías usar texto, imágenes, vídeo, voz. Bueno, pues no. O sea, a día de hoy, creo que en el 4o normal todavía sigue sin poderse usar vídeo y audio. Audio me parece que quizás sí, los de pago. En este mini, de momento, no se puede usar nada más que texto e imágenes. No puedes usar ni vídeo ni audio, pero no le quitan la O, porque claro, una vez que le pones ya la O, se la tienes que dejar aunque luego no cumplas lo que dijiste que ibas a cumplir con la O. En fin, total, que es un movimiento muy habitual, no tiene mayor interés. Algunas cifras relevantes son que es 20 veces más barato que el modelo estándar, que el 4o estándar. Eso quiere decir que los precios están en 15 céntimos por millón de tokens de entrada y 60 céntimos por millón de tokens de salida. Y cuando digo céntimos me refiero a lo que en las películas del oeste llamaban centavos, es decir, céntimos de dólar, no céntimos de euro. Tiene una ventana de contexto interesante, 128.000 tokens de tamaño, y admite 16.000 tokens en cada request. O sea que está bastante bien por ese lado. Falta ver, obviamente, si el rendimiento se degrada mucho al haber hecho un modelo más sencillito. Y la última noticia que doy en la sección de modelos versiones es que Hugging Face ha presentado una familia de modelos realmente muy pequeños, a los que ha llamado Small LM, pero no Small escrito como pequeño en inglés, sino escrito como si lo hubiera escrito en español, es decir, SMOL, Small, y después LM de Language Model. Son 3 versiones de modelo, uno de 135 millones de parámetros, otro de 360 y otro de 1.7 billones americanos, recordad siempre. Así que estamos hablando de modelos, o sea, los dos primeros son literalmente enanos, e incluso el más grande, el de 1.7, es mucho más pequeño que los modelos más pequeños de las digamos, marcas comerciales de Gemini, de Claude, de ChatGPT, de todos estos. Obviamente son modelos que están orientados a correr en local e incluso en Hugging Face plantean que puedan ser fine-tuneados en local. Y no es descabellado, con modelos de centenares de millones de parámetros, un ordenador un poquito potente doméstico, te puedes plantear hacerle fine-tuning tú mismo. Más cosas de desarrollo. Microsoft ha presentado un nuevo modelo al que ha llamado Spreadsheet LLM. El nombre en este caso es muy descriptivo, es un modelo enfocado en el análisis de hojas de cálculo. Y como lo ha sacado Microsoft, en concreto de Excel. La idea es que este modelo se ha entrenado con, sobre todo, hojas de cálculo y está enfocado a que puedas usarlo para, digamos, hablar con el Excel. Hablar de hojas de cálculo, entiéndeme, no hablar con el Excel de tus problemas familiares, sino tener una hoja Excel en la pantalla y empezar a preguntarle al modelo, oye, hazme un análisis rápido de, imagínate la típica hoja Excel con datos de ventas mensuales de la empresa durante los últimos 10 años. Oye, dime cuál fue el día de un mes de verano que no fuera festivo en el que las ventas fueran un 20% superiores a las del día anterior. Y que él te diga el 12 de julio de 1996. Y que te lo digas, oye, reordéname ahora la tabla, ponme juntas las filas de ventas y costes indirectos, quítala de costes directos, llévate la otra pestaña y agrúpame después, en vez de por meses, por trimestres. Y que el cacharro te haga taca y te lo haga todo. Entonces es como una especie de interface de lenguaje con las hojas Excel.
interesante para los que tengan que echar muchas horas a las hojas Excel, aunque supongo que, como todos los LLMs a día de hoy, habrá que poner un poquito, siempre entre comillas, las respuestas que te dé. Y antes de ir al Consejo de Administración a presentar los resultados, asegúrate de que la información que te ha dado el modelo se corresponde con lo que hay en la hoja de cálculo. Que siempre será más rápido que ir tú celda por celda y columna por columna, pero aún así no quita la necesidad de una cierta supervisión humana. Más cosas de desarrollo. He leído un paper que ha publicado el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre un nuevo sistema que han desarrollado ellos para intentar detectar alucinaciones en LLMs. Un rápido recordatorio: las alucinaciones es como se le empezó a llamar a algo que realmente no son alucinaciones, que son realmente invenciones. Los LLMs de vez en cuando se inventan cosas, te dicen cosas que no deberían decir porque son mentira. También podríamos llamarlos directamente mentiras de los LLMs. En concreto, este paper del MIT se enfoca en lo que se llaman alucinaciones contextuales. Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, RAG, del que ya os he hablado varias veces, ya sabéis que lo que hacemos en un RAG es, yo le hago una pregunta a un LLM, antes de pasársela al LLM, hacemos una búsqueda, pongamos en Google, rescatamos los 10 documentos más relevantes de Google, se los pegamos a mi pregunta y eso es lo que le mandamos al LLM. Bueno, pues pasa también, igual que tiene alucinaciones con el aprendizaje, por decir así, que tuvo antes, también tiene alucinaciones contextuales. Es decir, a veces se inventa cosas que no están en esas 10 páginas de Google que nosotros le hemos pasado, o que no están en la base de datos de conocimiento de la empresa que hemos utilizado para añadirle a la pregunta que le hace un empleado o un cliente. Obviamente, estas alucinaciones contextuales son especialmente graves porque cuando hacemos RAG es justamente porque estamos intentando recuperar información exacta. No estamos hablando con un LLM de filosofía y del sentido de la vida y cosas de estas donde, bueno, cualquiera puede tener una opinión. Aquí estamos hablando de procesos en los que queremos que el LLM nos dé una respuesta contrastable y, a ser posible, verdadera desde el principio. Bien, pues estas alucinaciones contextuales, como digo, en el paper del MIT parten de una hipótesis que después comprueban, y es que las alucinaciones están ligadas al ratio entre el nivel de atención, atención entendida en el sentido de técnico, en el sentido del transformer y el mecanismo de atención, el nivel de atención que el LLM presta a los tokens del contexto versus el que presta a los tokens que va generando él. Ya sabéis que a un LLM, cada vez que el LLM genera un token nuevo, para generar el siguiente le volvemos a meter todo el contexto. Y ese contexto incluye todo lo que le habíamos dado nosotros, más todo lo que él ha generado hasta ese momento. Bueno, pues en función de cuánta atención le dedica al contexto previo y cuánto le dedica a los tokens que él ha ido generando, aumenta o disminuye la probabilidad de que aparezcan alucinaciones. A ese ratio lo llaman en este paper el look back ratio y crean un sistema al que llaman look back lens, lentes de look back, de mirada hacia atrás. Antes me he quedado con el porque he estado pensando si traducía look back o no. Bueno, lo traduzco, pero mirada hacia atrás casi me suena peor. Look back. Y el mecanismo se llama look back lens, que es simplemente un clasificador lineal. No voy a entrar ahora en detalles de que es un clasificador lineal porque ya bastante mal de tiempo vamos. Y con este clasificador lineal lo que hacen justamente es hacer un estimado de ese ratio entre atención al contexto y atención a los nuevos tokens y predecir si va a haber alucinaciones o no. Y resulta que efectivamente el sistema funciona. Como os decía, el paper parte de una hipótesis que se le debe ocurrir a uno de ellos, probaron la hipótesis, que es como se hace ciencia, demostraron la hipótesis y entonces publicaron el paper. No detecta todas las alucinaciones, porque de momento perfecto, todavía no tenemos ningún sistema de detección de alucinaciones, pero este tiene la ventaja de que es mucho más simple de implementar que todos los que había hasta ahora. Entonces, puestos a no cazar, no tenemos ningún sistema que cace el 100% de las alucinaciones, este caza más o menos el mismo nivel que cazan los que ya teníamos, pero es mucho más fácil de implementar, así que paso adelante nuevamente. Cambio de tema, siguiente tema del área de desarrollo. Me he encontrado con un repositorio en GitHub muy interesante, muy curioso. No sé si llegará a algún sitio por el lado práctico, pero la idea es muy interesante. Es un repositorio, el proyecto se llama EXO, EXO, y lo que hace es llevar al ámbito doméstico lo que se hace en el ámbito industrial en cuanto a entrenamiento y uso de inteligencia artificial se refiere. Es decir, antes os mencionaba, por ejemplo, el clúster este de supercomputadores que ha hecho Elon Musk. En general, para entrenar la inteligencia artificial siempre se necesita un montón de cacharros, necesita una ferretería completa.
Claro, el usuario doméstico de a pie no tiene un clúster normalmente de servidores a su disposición para poder hacer entrenamiento y uso de inteligencia artificial en local. Y por eso hay que acudir siempre a las famosas nubes. Como sabéis, nube es la palabra que en inglés significa el ordenador de otro. Y nunca es buena idea utilizar para cosas delicadas el ordenador de otro. Pero bueno, este es otro tema. El caso es que Exo, o los tipos detrás de Exo, lo que han pensado es, espera, que eso de que un usuario doméstico no tiene un clúster de ordenadores a su disposición, es cierto, no tiene un clúster de superordenadores y de tarjetas gráficas Nvidia H100 o B200 y tal, sí, eso es verdad, pero sí que todos tenemos ya un pequeño clúster de ordenadores en nuestra casa, porque todos tenemos un ordenador, un móvil, a veces una tableta. Si en la casa viven varias personas, pues entonces igual ya tienes 2 o 3 ordenadores, 2 o 3 móviles, o 4 o 5 o 6, un par o 3 de tabletas, y a lo mejor tienes un ordenador de sobremesa y un portátil, con lo cual, a lo tonto, en una casa media igual tienes, pues no sé, 4, 6, 8 chips, 4, 6, 8 CPUs, incluso alguno de esos cacharros igual tiene una GPU modesta, así que bien pensado sí que tenemos un mini clúster de cositas en casa. Bueno, pues eso es lo que pensó el tipo este que ha hecho el repositorio de GitHub y ha desarrollado este proyecto de tal manera que tú lo que haces es te descargas un programa, vamos a decir así, en todos los dispositivos que quieras usar, los dispositivos se conectan entre ellos y cuando quieras utilizar tu modelo, tu LLM, tu modelo de inteligencia artificial, tu sistema que requiera mucha capacidad de computación, este programita, este sistema EXO, lo que hace justamente es coordinar, distribuir el trabajo entre todos los dispositivos disponibles y, por lo tanto, tienes mucha capacidad de computación de la que tendrías si utilizaras cada uno de los dispositivos por separado, ¿no? La idea es simple, elegante, que es dos requisitos, son dos condiciones necesarias, muchas veces no suficientes, pero dos condiciones necesarias para que algo sea un cambio sustancial. A día de hoy es un proyecto que está todavía muy en fase de desarrollo, es decir, para fin, al que le guste trastear con ordenadores y con programación se lo puede plantear, pero si no, no. Es decir, a día de hoy estos son todavía scripts de Python que te tienes que bajar, instalar en cada cacharro, correrlos en manual, sincronizarlos, lleva un trabajito. Pero insisto, lo interesante no es que a día de hoy ya sea usable y sea una solución y sea la respuesta a todas nuestras oraciones, me refiero a los que somos, como yo, ya sabéis, evangelistas de la inteligencia artificial en local, pero es un pasito más en esa dirección. Nunca se sabe cuál es el paso que te va a llevar en la dirección correcta. Y este paso, pues a mí me ha parecido interesante. Y termino el bloque de desarrollo con dos cositas rápidas y relacionadas en el nombre, no en otra cosa, pero en el nombre con Llama. La primera es sobre Llama Index. Llama Index supongo que la conoceréis porque es uno de los frameworks más populares, por decirlo así, para trabajar con LLMs, especialmente para trabajar con documentos y datos, y además, más específicamente, si quieres usar RAG, bueno, pues Llama Index es como una de las referencias en ese mundo. No es tan amplio, no es tan generalista como LangChain, pero para lo que hace, insisto, trabajo con documentos, datos y específicamente RAG es mucho mejor. Bueno, pues ha incorporado una implementación del famoso Graph RAG de Microsoft, que como sabéis, ya os lo he contado muchas veces, es una implementación de RAG que en lugar de utilizar bases de datos vectoriales, lo que usa son grafos. En lugar de usar vectores, usa grafos. Así que un paso más adelante para Graph RAG y un paso más adelante para Llama Index, que ahora tiene su versión convencional con el RAG vectorial de toda la vida y ahora tiene esta nueva versión de RAG con grafos. Y la última noticia, que también empieza por Llama, tiene que ver con Llamafile. De Llamafile creo recordar que ya he hablado en alguna ocasión, pero esta semana ha coincidido que he visto una charla, una conferencia que han dado en la AI Engineers World Fair, o sea, la Feria Mundial de Ingenieros de Inteligencia Artificial, y me ha parecido un buen momento. La charla básicamente lo que han hecho es presentar el proyecto, y como no estaba seguro de si había hablado de Llama Index o no, creo que sí, pero no estoy seguro, y aunque haya hablado, pues ya sabéis que de vez en cuando me gusta refrescar o recordar cosas que ya he contado porque a mí primero, si no las recuerdo y las refresco, de vez en cuando se me olvidan y a vosotros supongo que también. Entonces, ¿qué es Llamafile? Pues Llamafile es un proyecto, primero es un proyecto de Mozilla, de la Fundación Mozilla, que son los de Firefox, entre otras cosas, y lo que han hecho es compilar en un único ejecutable, en un único programa que tú te bajas a tu ordenador y lo ejecutas, en el típico exe de Windows, o en un ejecutable de Linux, o en un ejecutable de Mac, lo tienen para todas las plataformas, pues en un único ejecutable lo que tienen es
aunque no es la palabra exacta, por decirlo así, compilado un LLM completo, con todos sus pesos, con toda su arquitectura, de tal manera que tú simplemente, nuevamente por simplificarlo, haces doble clic en el fichero que te bajas y ya tienes un LLM en local en tu ordenador. Como está pensado para correr en local, han hecho un gran trabajo de desarrollo para mejorar la inferencia sobre CPUs en lugar de sobre GPUs. También corre sobre GPUs, o sea, si tienes una GPU la va a aprovechar. Pero si no la tienes, bueno, digamos que la inferencia de Llamafile sobre CPUs es soportable. Si tú intentas correr un LLM sobre una CPU de un ordenador doméstico, un LLM normal que no sea Llamafile, olvídate, o sea, te va a dar un token cada media hora, es horrible. Con Llamafile ellos han mejorado muchísimo la inferencia en CPUs. Muchísimo quiere decir que, obviamente, dependiendo de la CPU, mejora entre un 30 y un 500% la velocidad del LLM, digamos, pelado, del LLM separado. Una vez compilado, los que sepáis programar, no, ya sabéis que no estoy utilizando la palabra compilar en el sentido literal, es por entendernos. Una vez transformado el LLM en un Llamafile, no solamente se mete en un ejecutable, sino que además se optimiza para CPUs. Nuevamente, como es un proyecto de inteligencia artificial en local, yo tengo un gran interés en que esto no se queden 3 tíos en un taxi y que todos los demás tengamos que pasar por el agujero que ellos nos pongan, pues siempre intento traer los proyectos de inteligencia artificial en local, además de, obviamente, las noticias sobre grandes desarrollos de los Metas, los Alphabets, los Apples de la vida y los Nvidias de la vida y, en fin, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que sí que eso está muy bien, pero que también tenemos que pensar en cómo podemos hacer que la inteligencia artificial la pueda usar cada uno en su casa y no siempre pasando por el aro de estas grandes empresas. Una última cosa, por cierto, antes de que me olvide, Llamafile empezó, no solamente con, pero una de sus bases es llama.cpp, que sabéis que es la implementación en C aumentado, en C++, de Llama. Nuevamente un proyecto open source, del que sale otro proyecto open source, del que nos beneficiamos todos, con lo cual un poquito más de reconocimiento a la gente que hace trabajo open source y no solamente quejarse de que cada vez que una de las librerías que mantiene un tipo en sus ratos libres en Dakota del Sur no funciona y por lo tanto tu distribución de Linux deja de funcionar 2 horas. Un poquito más de comprensión, amigos. Y vamos ya con las pildoritas. En este episodio tengo bastantes pildoritas, así que vamos rápido. La primera es que un antiguo ingeniero o scientist, como dicen los americanos, esto de llamarle a gente científico, me parece en fin, lo dejo para otro día, pero me parece ridículo, que lo sepáis. Bueno, pues uno de los antiguos trabajadores de DeepMind en Google, que ahora está en un sitio que se llama Artificial Agency, ha presentado lo que llama un motor de comportamiento para videojuegos basado en inteligencia artificial, que lo que va a hacer es hacer que tengan más vida, hacer más realistas a los NPCs. Los NPCs sabéis que son los non-playable creo que es non-playable characters, o sea, los personajes con los que no interactúas en los juegos, ¿no? Pues cuando vas con el Grand Theft Auto, pues toda la gente que pasa por la calle con la que no puedes hacer nada, aunque te acerques a ellos, no hacen nada, no hablan, no te pegan, no les puedes estrangular, lo que sea, que sean estos videojuegos que creo que son todo cosas constructivas. Bueno, pues esos lo digo en inglés o en español, esos NPCs o NPCs son una aplicación evidente de los LLMs que estamos viendo. Es decir, con los LLMs hacer que algo tenga una conversación inteligente está tirado. Entonces, con este motor de comportamiento que han presentado estos tipos, automáticamente todos los NPCs van a empezar a tener una vida interior y una capacidad de comunicación espectacular. O sea que es una mejora muy grande a la calidad del videojuego con una herramienta que a día de hoy es, en fin, prácticamente como el detergente de la lavadora, está en todos los sitios. La segunda pildorita tiene que ver con un paper curioso también que he leído de la Universidad Politécnica de Lausanne. ¿Lausana se dice en español? Lausanne. Bueno, como se diga. El sitio este, por cierto, infecto, porque estuve una vez allí haciendo un proyecto hace años, de los meses más tristes de mi vida fueron tener que vivir en Lausanne unos cuantos meses. Cierro paréntesis. Y no sabía ni siquiera que tenía una universidad politécnica, me acabo de enterar. Bueno, pues han presentado un paper, claro, no me extraña, dije que cerraba el paréntesis, pero no lo cierro. No me extraña que presenten un paper. ¿Qué vas a hacer en Lausanne? Pues encerrarte en la universidad politécnica e investigar. Antes que salir a la calle a ver el pozo de soledad que es Lausanne, puedes hacer cualquier cosa. Salvo el Comité Olímpico Internacional. Allí se veía que allí había viruta, había lana gruesa, como decía un tipo que conocía yo. Bueno,
Al paper. Bueno, le pega un golpe al micrófono, me parece. Bueno, da igual. Vamos al paper. El paper lo que han descubierto es que, como sabéis, cada vez más los fabricantes, por decirlo así, de LLMs están intentando, con el famoso alignment, del que también ya sabéis que no soy muy partidario, porque me gustaría que nadie estableciera valores morales por mí. A mí ya me los enseñaron en mi familia y me los enseñaron muy bien, gracias. Pero cada vez se intenta más con el alignment que los LLMs no quieran contestar a preguntas, vamos a decir, delicadas. En la sociedad que vivimos cada vez hay más preguntas delicadas, con lo cual cada vez es más difícil conseguir que un LLM te conteste algo sin darte antes una charla sobre si le pareces una buena persona o una mala persona. Bueno, pues estos tipos de la Politécnica de Lausanne, insisto, encerrados allí por no salir a la calle y enfrentarse a la tristísima realidad de las decisiones que han tomado en su vida y que les han acabado llevando a Lausanne, como me pasó a mí en su día, han descubierto estos tipos que si las preguntas que les haces al LLM se las haces en pasado en vez de en presente, el LLM te contesta muchísimo más. Muchísimo más es que preguntas, una batería de preguntas de las que si las haces en presente te contesta el 0%, es decir, no te contesta ninguna. Si se las haces en pasado, dependiendo del modelo, porque lo han probado con varios modelos, te contesta entre el 50 y el 90% de las preguntas. ¿Qué quiere decir hacer una pregunta en pasado? Pues, por ejemplo, si tú a un LLM, a cualquier LLM de los que están alineados a día de hoy, tú le dices, dime cómo hacer una bomba, pues Claude y Gemini y ChatGPT, todos esos te dicen, sí, hombre, sí, siéntate aquí y pedalea. Sin embargo, si le preguntas, oye, ¿cómo era aquel artículo que se escribió hace unos años sobre cómo hacer una bomba? Pues te cuenta, se inventa el artículo, porque aquí es donde entra la parte de alucinación. Como sabéis, los LLMs tienen un gran problema y es que no saben decir que no, salvo que tú los entrenes específicamente para que digan que no a algunas preguntas, que es lo que se hace en el alignment. Si no, un LLM es una máquina de complacer. El LLM siempre te va a dar la razón, siempre te va a decir que sí, con lo cual si tú le haces una pregunta a la que das por hecho que algo ha pasado, él va a asumir que ha pasado. Si tú le dices que se escribió un artículo muy controvertido hace unos años sobre cómo hacer una bomba y que por favor te recuerde qué decía el artículo, él te va a recordar un artículo sobre cómo hacer una bomba que no se ha escrito nunca. Bueno, pues este es el paper, curioso como digo, de los de la Universidad Politécnica de Lausanne. Tercera píldora tiene que ver con Claude, que se ha convertido, por cierto, en mi LLM favorito ahora mismo. Yo estaba en ChatGPT 4o, me he cambiado a Claude. Es menos empalagoso que ChatGPT 4o. ChatGPT 4o piensa que todos tenemos 16 años y estamos en el descanso entre clase y clase en el instituto. Que no te digo yo que si tienes 16 años y estás en el descanso entre clase y clase en el instituto te guste ese tono. A mí me carga un poquito. Claude es muchísimo más elegante, es muy gracioso, pero es gracioso con sutileza. O sea, no intenta hacer el chiste fácil. Claude es un tipo interesante, por supuesto, sabe la intemerata de todo lo que le preguntes, es muy educado, te hace bastante la pelota, pero también sin que se note tanto como ChatGPT, que te está dorando la píldora continuamente. Claude de vez en cuando te cola alguna de esta pregunta que haces es muy interesante, se nota que eres una persona con inquietudes intelectuales, que tú piensas, Claude, no fuerces, contéstame la pregunta y vamos a dejar el peloteo para otro momento. Pero no se lo dices porque te cuenta como tokens, y claro, los tokens te los van descontando del crédito. Bueno, total, que Claude ha aumentado la ventana de contexto de salida, es decir, los tokens de salida, de 4.096 a 8.192, es decir, los ha multiplicado por 2, siempre con potencias de 2, ya sabéis. Y además de eso, Anthropic ha presentado esta semana la aplicación para Android de Claude. Claude hasta ahora estaba solamente en iOS, en iPhone, para entenderlos, y a partir de ahora ya está en Android. Yo ya me la he bajado, la he usado, y como os digo, desde hace pues como un mes, empecé a usar al principio los dos y ahora ya estoy usando básicamente en exclusiva de los grandes, porque voy probando también los pequeñitos y tal igual, pero de los grandes de momento estoy con Claude y estoy muy contento. Es como mi detergente Ariel, no me lo cambié por otro. Yo de momento con Claude, la versión Sonnet 3.5, estoy francamente contento. Es un tipo con el que si existiera de verdad, incluso quedaría con él alguna vez, una vez al mes, una cosa así, para tomarme un café o algo. Tipo interesante. Cuarta pildorita, y ahora que estábamos hablando hace poco de alignment, la cuarta pildorita tiene que ver con la presentación de la versión de Gemma. Gemma sabéis que es el modelo pequeño y open source de Alphabet Google o Google DeepMind, todo la misma cosa. Bueno, pues se ha presentado una versión de Gemma, la que han llamado Tiger Gemma, Tiger como tigre en inglés, que es una versión sin lo que se llama una versión descensurada, es decir, una versión en la que se le ha quitado todo el rollo de alineamiento y de corrección y de educación y de moralidad que tienen los modelos comerciales. Han sacado la versión de 9 billones descensurizada y yo ya vuelvo a deciros, a mí todo lo que sea darnos las herramientas
peladas y ya nos entenderemos nosotros con las herramientas, a mí ahí siempre me vais a encontrar a favor. Dicho esto, TigerGemma no es la única versión descensurizada de modelos de lenguaje. Hay toda una, iba a decir una industria no, porque no ganan dinero, pero hay una comunidad cada vez más numerosa de gente que se dedica a descensurizar modelos de lenguaje. Hay una línea muy famosa que son los Dolphin. Todos los modelos de lenguaje que veáis con Dolphin delante están descensurizados, y a ver si esta línea de Tiger pues también se convierte en una especie de estándar. Quinta pildorita, científicos nuevamente de la Universidad de Cambridge han desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial que predice con un 82% de fiabilidad si los síntomas, digamos, tempranos de demencia que pueda presentar una persona, si se entiende una persona mayor normalmente, van a desembocar en Alzheimer en los próximos 3 años. Repito, 81% de fiabilidad. ¿Por qué es interesante esto? Porque podríais pensar, hombre, saber que vas a tener Alzheimer en los próximos 3 años tampoco es muy interesante. Para ti no, pero para la gente que te va a tener que cuidar sí. Y ya que la medicina no ha hecho nada con el Alzheimer, que podríamos decir, hombre, es una enfermedad relativamente nueva. El Alzheimer se catalogó en 1906. O sea, vamos para 120 años que se le puso nombre a la enfermedad, y se trata exactamente igual hoy que hace 120 años. Es decir, no se trata. Así que por lo menos la inteligencia artificial viene a echar una mano, que es, ya que el que va a sufrir Alzheimer se va a poner en manos de los médicos para que no hagan nada, pues por lo menos que la gente que lo rodea lo pueda saber con un poco de tiempo, con una fiabilidad alta, y pueda prepararse, porque, como sabréis todos los que hayáis tenido que tratar a una persona con demencia en general y con Alzheimer en particular, la vida pega un giro interesante, no precisamente interesante por lo bueno. Así que si tienes 3 años o 1 o 2 de tiempo para prepararte, efectivamente es una muy mala noticia, es algo que nadie quiere oír, pero si va a pasar y tienes un poco de tiempo para prepararte, mejor que si va a pasar y tienes que esperar a que el médico te lo diga cuando ya es inevitable y ya no tienes literalmente tiempo para encontrar la manera de salir de ese problema. Así que otra de esas noticias en las que la inteligencia artificial nos viene a salvar, aunque sea un poquito solamente, de la medicina. En esta misma línea viene esta aquí es quinta, sexta, bueno, he perdido la cuenta, una nueva píldora. Un estudio de UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles, ha encontrado que una herramienta de diagnóstico que ya existía, que se llama AI Unfold, identifica el cáncer de próstata con un 84% de fiabilidad comparado con el 67% que demostró tener un equipo de médicos formado en este caso por 7 urólogos y 3 radiólogos. Es decir, que tiene un 17 puntos porcentuales más de fiabilidad AI Unfold que 10 tipos con la carrera de medicina, la especialidad y años de práctica. Imagínate, comparado con un tío de los que te atiende en medicina general. Así que, bueno, pues nuevamente lo que no nos da la medicina, pues esperemos que nos lo vaya dando la inteligencia artificial. Y la última píldora y la última noticia de la semana tiene que ver con una empresa que se llama Synchron, escrito SYNCHRON, que es una empresa que se dedica a, cito lo que ellos mismos dicen en su web, neurotecnología. Una empresa que, por cierto, ya lleva un tiempecito haciendo estas cosas. La fundaron en 2012 y entre sus inversores está Bill Gates y Jeff Bezos, o sea que no estamos hablando de 4 tíos en un garaje, o si estamos hablando de 4 tíos en un garaje, tiene que ser el garaje más lujoso de toda California. Pero bueno, estos tíos ya habían diseñado, porque como digo, llevan desarrollando neurotecnología desde 2012, habían desarrollado lo que se conoce como BCI, Brain Computer Interface. De esto también hemos hablado porque ya os he contado alguna vez noticias sobre experimentos que se hacen con BCIs para intentar controlar desde el cerebro, pues por ejemplo, ordenadores o sillas de ruedas, maquinarias de las que tienen personas que normalmente pues están incapacitadas, pues paralizadas normalmente del cuello para abajo. Bueno, pues lo que han hecho estos tipos de Synchron es incluir en su BCI una inteligencia artificial generativa, en concreto una de OpenAI, que es con quien han hecho este proyecto. Y gracias a esto, las personas que están paralizadas pueden simplemente con el pensamiento mantener chats y conversaciones. Porque lo que hace el BCI y la GenAI que le han conectado es cada vez que esa persona recibe, pues por ejemplo un chat recibe una nueva frase, un nuevo mensaje de su interlocutor, la inteligencia artificial entiende ese mensaje y le presenta al usuario
una serie de posibles respuestas que quiere dar. Y siempre queda la opción de construir una nueva. Pero para hacérselo más fácil, le presenta una batería de posibles respuestas. Y simplemente con el pensamiento, el usuario elige la respuesta que quiere dar. Si es un chat, se la devuelve con texto, y si es una conversación, pues la pasamos por un modelo de text-to-speech, y entonces el sistema contesta con voz a lo que la otra persona había preguntado con voz. Esto con el tiempo, si lo vamos puliendo, si una persona en un momento dado anticipa que por una enfermedad degenerativa va a acabar perdiendo la voz, puede, por ejemplo, dejar registros de su voz, con lo cual podemos clonar su voz, y en el futuro no solamente podrá mantener conversaciones, sino que esas conversaciones las podrá mantener con su propia voz. Y el sistema detectará también, insisto, solamente con lo que lee el BCI en el cerebro, en el pensamiento, podrá detectar su estado emocional, entonaciones que le quiera dar a la frase, etc. Es decir, será una contestación en lenguaje completamente natural. El BCI de estos tipos, además, parece ser que es especialmente interesante porque no se implanta dentro del cerebro, sino en la superficie de una zona del cerebro que, para los que seáis médicos, supongo que no habrá ninguno porque con el cariño que le tengo yo a los médicos, los pocos que hubiera supongo que habrían salido corriendo, pero bueno. Se implanta en la superficie del córtex motor y se mete en el cuerpo a través de la vena yugular. O sea que la implantación es mínimamente invasiva para los estándares médicos. Para los médicos ya sabéis que es completamente normal coger un cuchillo muy afilado, cortarte 10 centímetros de piel y después coserte con una aguja y un hilo como si fueras una chaqueta rota. Esto para ellos es poco invasivo. Pero bueno, en este caso, meter, pues no sé, supongo que un catéter por la vena yugular, dejar el BCI en la superficie del córtex motor y salir, pues sí que parece poco invasivo. En fin, estamos en esto, sí que si en la inteligencia artificial estamos al principio, en el uso de la inteligencia artificial para ayudar a seres humanos que tengan algunas funciones deshabilitadas, pues estamos al principio del principio del principio. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. Cuando se empiezan las cosas no son espectaculares, pero esperemos que esto nos lleve a soluciones prácticas que en algún momento puedan estar al alcance de todas las personas que tienen este tipo de enfermedades y de problemas y que a día de hoy les destrozan la vida, se la seguirán destrozando probablemente dentro de 20 años, pero que por lo menos se la destrocen un poquito menos y, como digo, a donde no llega ni de coña la medicina, pues esperemos que nos pueda ayudar a llegar la inteligencia artificial. Os dejo también en las notas del podcast un link al vídeo con una demo de este sistema con un enfermo de ELA. Y aprovecho para decir que ya va siendo ahorita de que se apruebe esa ley para los enfermos de ELA. Esto no es un podcast, nunca lo va a ser, de sociedad, ni de política, ni de debate intelectual, pero como veis, a mí el tema de la inteligencia artificial aplicada a las personas que sufren me interesa más que el tema de la inteligencia artificial para hacer vídeos de TikTok. Entonces, bueno, todo lo que sea aliviarle el sufrimiento a la gente que sufre no solamente es una tarea noble, sino que es la tarea más noble que uno puede hacer y a la que puede dedicar su vida. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.